El mensaje de hoy es la profecía de Daniel, 8ª parte. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Daniel, en Daniel capítulo 8. Y lo que sucede con este mensaje, y a medida que el libro progrese, que es más y más difícil de entender sin tener en cuenta lo anterior. Básicamente lo de Daniel es repetición desde diferentes ángulos. Es la misma cosa desde diferentes puntos de vista. Y obviamente es verdad y revelación que está fluyendo desde Dios. Pero el libro comienza con la revelación que Dios da a un rey pagano que realmente no está en nada, solamente tiene la inquietud de qué es lo que está pasando y qué va a pasar. Y Dios le da un sueño y el rey hasta se olvida del sueño. Solamente le queda de que tuvo un sueño importante y se le fue. Y es el estado de casi todos nosotros al nacer por primera vez en la herencia que recibimos de nuestro antepasado Adán. Hemos nacido biológicamente, pero el aliento, la vida, el espíritu de Dios que tuvo Adán no se transmitió a las futuras generaciones por desobediencia, por rebelión. Y el único que volvió a nacer con eso fue el Señor Jesús. La Escritura dice que Adán fue un alma viviente, pero que Jesús, el Señor del cielo, es espíritu vivificante. Y Jesús puede restaurar lo que se perdió en el huerto de Edén y mucho más a nosotros. Porque no es solamente restaurarnos un aliento de vida como el que tuvo Adán, sino es ser restaurados en nada menos que el Señor Jesús, que es el Señor del cielo. A entrar en la misma persona de Él, como parte de Él, bajo la cabeza de Él, bajo la autoridad de Él. Y el hombre natural, aunque tuvo buen comienzo, va en declive. El hombre natural no va hacia evolución para ser un super hombre, super raza. La corrupción está obrando en todos los niveles. La foto que Dios le dio al primer rey, al rey Nabucodonosor, era una estatua de una cabeza de oro, hombros de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro, que son las democracias actuales en las cuales estamos viviendo. Y viene una piedra cortada sin manos y estrella esa estatua en los pies que no funcionan, que no pueden caminar. El hombre hace leyes, que es el símbolo del hierro, y el pueblo, que es símbolo del barro, no las puede cumplir. No es posible que esto adhiere ni que camine. Y todo se desvanece y la piedra crece y se forma una montaña que cubre la tierra. Y montaña tiene que ver con gobierno, con autoridad, con señorío. Después viene otra foto y así es el libro de Daniel. El rey Nabucodonosor tiene que recibir un trato de Dios muy, muy fuerte, porque él no quiere aceptar el juicio de Dios. Y la palabra Daniel quiere decir que Dios es el juez. Él no quiere aceptar que el hombre natural va de para abajo. Entonces él manda hacer una estatua de oro desde los pies hasta la cabeza. Él manda hacer Dios en imagen de él mismo. Eso no es solo característica de Nabucodonosor, sino del humanismo desde entonces. El hombre quiere crear a Dios en imagen y semejanza del hombre. Y todo iba bien con su nueva religión mundial, excepto por 3 muchachos hebreos que no quisieron adorar su estatua. Y ahí viene el problema, viene lo del horno de fuego. El rey lo manda a calentar 7 veces más, manda a arrojar a los muchachos ahí, y aparece el cuarto que es como el Hijo de Dios, ahí metido adentro. Y el rey decía que cuando él veía a Daniel era como ver a su Dios. El concepto verdadero que el rey llegó a tener de Dios era por haber visto a Daniel. La candela puede quemar lo que es corruptible, pero no puede quemar lo que es incorruptible. Y los 3 muchachos hebreos no se quemaban ahí. Ni siquiera la ropa, ni siquiera el cabello. Solamente las ataduras y los verdugos que los echaron ahí. Y entonces el rey tuvo que cambiar su presentación pública. Y delante de todos, entonces comienza él a bendecir este Dios de estos muchachos. Todavía reservando el derecho de estar por encima de Dios, porque el que bendice es más que el que es bendecido. Y siguieron las cosas así hasta que hubo otro sueño. Y Dios mostró el juicio de lo que iba a pasar al rey. No tenemos tiempo de entrar en el sueño del rey de un árbol grande que era él,
que albergaba todo y daba protección y sombra a todo y alimentaba y nutría todo hasta que Dios mandó cortar ese árbol. Y el rey perdió su sentido y se volvió como una bestia y duró 7 años así, comiendo pasto como un buey, hasta que volvió su mirada al cielo y Dios le restauró su sentido. Y así es la raza humana. La raza humana caída ha perdido su sentido. Ha perdido inclusive su verdadera humanidad. Y el hombre ha ido camino a convertirse en bestia, con corazón de bestia, y haciendo bestialidades por todas partes. Tristemente, el hijo del rey no pudo aprender de lo de su padre. Él resultó en una fiesta, tomando vino en contra, dice la Escritura, de 1000 príncipes. Un concurso a ver quién puede más. Y en medio de eso trajeron los vasos sagrados del templo de Dios. Y estamos en eso. Estamos en esa última fiesta tan grande de Pentecostés, donde todo está enloquecido, donde los de ahora no han podido aprender de las lecciones de sus padres, donde los vasos de Dios están siendo utilizados para una tremenda fiesta, sin control, de lo que deberían de ser los príncipes, embriagándose en las cosas de Dios. Y eso lo vemos por todas partes. Y eso llegó así hasta que vino una mano, y dice la Escritura, que esculpió sobre la pared que era probablemente de mármol. Una mano que apareció, no fue una visión, no fue ni siquiera un sueño. Fue en la realidad que vino una mano y hizo temblar los cimientos de Babilonia, haciendo un letrero en 3ª dimensión sobre la propia pared del palacio donde habían armado la fiesta. Y tanto fue el susto del rey que se deslizaron sus ropas y quedó desnudo ahí, temblando y pálido. Y ahí fue cuando envió por Daniel para la interpretación. Y la interpretación era: usted ha sido pesado en la balanza y no da la talla. Está siendo hallado falto. Y su reino es cortado y es dado a los medos y los persos. Y entró esa misma noche el segundo reino profetizado en la estatua. Después de que Dios termina con la revelación a los reyes paganos, y eso quiere decir que Dios está dispuesto a revelar la verdad a cualquier persona en cualquier parte que tiene el deseo de hallar la verdad. Lo puede revelar a través de la misma naturaleza, porque todo es una foto de lo que ha hecho el Creador, y hay lecciones por todas partes para todos nosotros. Pablo dice en la carta a los Romanos que que todos están sin excusa por solo ver la creación. Pero ahora Dios comienza, en la mitad del libro de Daniel, otra etapa. Es una revelación a Daniel, y comienza con un sueño de noche, y luego se va convirtiendo en visión, todavía de noche. Un sueño es cuando la persona está dormido, una visión es cuando la persona está despierto. Y Daniel está de noche, está en Babilonia, después en lo de los persas, y aunque el hombre pensaba que tenía la luz, no tenía la luz. Todas las obras de Babilonia, todas las obras de estos reinos que hicieron cosas que eran las maravillas del mundo antiguo, gigantescas construcciones, ríos artificiales, las terrazas y huertos colgantes de Babilonia, todas estas cosas que duraron mucho tiempo y con mucho esfuerzo y con mucho dinero, y no está en la palabra de Dios. Y Daniel y sus 3 amigos eran los administradores, los encargados de todas estas obras, que eran las obras mayores de su época, y no figura en la Escritura. Lo que figura son las verdades que Dios estaba revelando al rey pagano y después a Daniel. Y la parte que es revelada a Daniel es aún más difícil de entender sin la guía del Espíritu de Dios. Él comienza a ver en su visión 4 bestias. El primero es como un león y como un águila, y pierde sus alas. Y el hombre comienza así, esa cabeza de oro que era Babilonia, y que ha tenido un efecto todavía sobre toda la civilización que conocemos. Pero en medio de la cosa pierde sus alas, pierde su capacidad de estar en el ámbito de Dios. El hijo no es capaz de aprender, la siguiente generación no es capaz de aprender por la experiencia de sus padres. Y sigue siendo así. Es la triste realidad en los Estados Unidos, que hubo generaciones en el pasado que conocieron a Dios, que pusieron a Dios en el primer puesto, pero no es así con la generación de hoy. Y la segunda bestia es como un oso, y tiene 3 costillas en la boca, y está devorando carne por todas partes. Y va a una secuencia de bestias, y cada uno es más terrible, y cada uno está más encarnizada, hasta que llegan a una 4ª bestia,
que ni siquiera tiene paralelo en la creación natural. Es una bestia con dientes de hierro y uñas de bronce, y desmenuza y desgarra todo, y lo que sobra lo pisotea. Y es la bestia que simboliza donde estamos ahora. La democracia actual que tenemos está descendido de una compilación de todos estos sistemas. En Babilonia, el rey tenía poder soberano. Con la palabra del rey se determinaba hasta la vida de todo el mundo. El rey se enojó con todos los magos, con todos los sabios, porque no le pueden contar el sueño. Bueno, mátenlos a todos. Y ya lo iban a cumplir en pocos minutos después de la orden. Cuando llegó la siguiente civilización, los medios y los persas decidieron que no era bueno dar tanto poder al rey. Aceptaron que el rey, aunque ellos decían que era Dios, podía tener sus momentos de locura. Entonces decidieron elevar la ley por encima del poder del rey. Y ante los medios y los persas, la ley era que no se podía mover, ni se podía mudar, ni el mismo rey lo podía cambiar. Y por eso hicieron que el rey hiciera un decreto que nadie iba a adorar a nadie sino él por 30 días. Y el que incumplía iba para la fosa de los leones. Y el rey amaba a Daniel y lo tenía en el primer puesto. Pero ni el mismo rey pudo cambiar la ley. Pusieron la ley por encima. Y el rey, con mucha tristeza, tuvo que echar a Daniel en la fosa de los leones. Lo que pasa es que si ya hemos decidido vivir la vida del Señor y no nuestra propia vida, la muerte no es terror. Y la muerte no pudo hacer nada a Daniel. Pero cuando echaron a los que estaban buscando la caída de Daniel, los leones sí funcionaron ahí en esa fosa. Llegamos al tercer imperio, que es el de Alejandro Magno y los griegos. Y la bestia es un tigre que tiene 4 cabezas y 4 alas. Y el hombre va rumbo hacia la democracia, rumbo hacia considerar a todo el mundo, rumbo hacia a endiosar no solamente la clase dirigente, sino la clase ordinaria también. Y cuando pasa eso, no hay una sola cabeza, hay 4 cabezas. Y todo jala para todos los diferentes lados. Y el hombre va buscando ese ámbito espiritual, ese ámbito por encima de lo mundano que ha perdido. Y los griegos lo hacían muy bien con su mitología. Cogían lo de Babilonia y lo amplificaban. Y ante los griegos los dioses podían hasta casarse con los hombres. Y podían haber personas mitad y mitad. Y habían dioses de todos los índoles y de todas las formas. Y los dioses de ellos tenían la misma ira, enojo, avaricia que tenemos todos en nuestro estado natural. El único problema es que la bestia se vuelve más feroz, hace más daño, hace más estrago. Y las guerras bajo los griegos eran horribles. En vez de lograr la unificación que estaban buscando, se le fue la cosa para los 4 vientos. Y resulta que Dios también está haciendo algo por los 4 vientos. Porque el Señor está en guerra con este hombre carnal que va por el camino de la corrupción a dejar su herencia en Dios y a convertirse en una bestia completa. Entonces, en medio de la cosa, Dios mete la sentencia. Están en el 4º imperio, en la bestia que está haciendo estragos y tiene a Daniel hasta enfermo y asombrado viendo eso. Y eso sucede hasta que son sentados unos tronos y viene alguien que es descrito como el anciano de días y se sienta ahí y comienzan a abrir los libros y Dios comienza a tomar cartas directos en el asunto. Y en esa visión viene uno parecido al Hijo del Hombre y entrega el reino. Y resulta con un reino que jamás puede ser corrompido. Un pequeño resumen. Y ahora vamos a Daniel capítulo 8. En el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Esto es en el 3er año. La primera visión de Daniel fue en el 1er año del hijo de Nabucodonosor. Vi en visión, y aconteció cuando la vi, que yo estaba en Susa, que es cabecera del reino en la provincia de Persia. Babilonia iba a caer. La autoridad iba a ser trasladada a la reina de Persia y de los medos. Y antes de eso, Daniel estaba ya anticipadamente para recibir esta visión. Así que vi en aquella versión, estando junto al río Ulai. He revisado muchos diferentes textos y muchos libros, y hasta ahora no he encontrado una traducción satisfactoria de la palabra Ulai. Es una de estas cosas que Dios tiene escondido por ahora. La primera visión fue en la cama de noche.
esta visión es en el sitio de los nuevos acontecimientos junto a un río. Hay ríos de Dios y hay ríos de los hombres. Muchas cosas suceden en la profecía junto a un río. Los ríos son de agua dulce. Los ríos simbolizan la palabra, simbolizan la provisión que Dios tiene para la tierra. Esos eran tierras áridas y la salvación era los ríos, porque de ahí venían los riegos. Y el Señor estaba utilizando aún estos reinos paganos para cumplir su propósito. Es muy bueno tener eso en cuenta, porque el Señor es el que pone reyes, quita reyes, y en medio de todo somos responsables por nuestros hechos. ¿No le parece tan interesante que el Señor, desde antes de suceder todos estos reinos, que Él los va a escribir? Y sin embargo, es consecuencia del hombre. Y el Señor sabe que la corrupción del hombre se va a agravar y se va a agravar y se va a agravar hasta que llega a un término insoportable. Y el Señor está esperando hasta que eso madure y hasta que eso llegue a sus consecuencias finales para que quede bien claro ante todos y por toda la eternidad cuáles son las consecuencias de esto del hombre. Este último bestia que devora, que tiene todo de hierro. Hierro simboliza ley. Y las leyes de los hombres y la justicia de los hombres es muy injusto. Además, en las democracias actuales en que estamos, con las leyes actuales, no sobra nada. Aún lo que queda es desperdiciado, queda pisoteado y trillado y no termina cumpliendo una función útil. ¿Cuándo ha visto que sobra presupuesto en alguno de los gobiernos de hoy en día en el mundo? No, los que manejan eso son expertos en gastar más de lo que tienen siempre y en tratar de crear dinero de la nada. Y lo pueden intentar con el dinero a papel, pero hay efectos secundarios. Entonces hay inflación, deflación, etcétera, etcétera. Y lo más triste es que las leyes de los hombres, y en especial el sistema que viene de Roma, tiene como base que la persona es culpable hasta comprobar su inocencia. Es un verdadero monstruo. Aún la ley inglesa tiene sus problemas, viendo los cortes y la filosofía, que llegan a un extremo de arrogancia, a pensar que pueden solucionar los problemas mundiales con las leyes del país que resulta militarmente y económicamente más capacitado. La extradición no puede solucionar los problemas de Colombia. La Corte Penal Internacional tampoco. Todo lo que hace el hombre presenta una aparente solución y más efectos secundarios. Y lo que hacen con eso es crear mucho resentimiento y sentimientos de injusticia. Porque el verdadero juez es Dios. Y Él ve las cosas de otra manera. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subía a la postre. Era un gobierno con 2 brazos, y posiblemente hasta 2 situaciones a la vez. Está Darío, y ahora después figura Ciro. Y ambos comenzaron cumpliendo ciertos propósitos de Dios. Y en medio de esto iba la restauración de la casa de Dios en Jerusalén. Y el Señor comenzó de nuevo a mandar palabra a través del profeta Zacarías y el profeta Ageo. Y estaban en la obra, y estaban levantando la muralla de Jerusalén. Y al comienzo no parecía ser mucha cosa, pero siguieron, con la trompeta en una mano y la espada en la otra. Y es muy similar a lo que está pasando ahora cuando el Señor restaura verdad. Todo esto está pasando junto a un río. Los ríos de bendición de Dios pueden tener diferentes propósitos. Cuando el ejército de Gedeón llegó al río para abastecer su sed, 9,700 no supieron tomar el agua. Concentraron en el agua del río y se olvidaron de todo lo demás. Y fueron enviados a casa. Aún en medio de la provisión y de la bendición de Dios, es posible cometer errores y la mayoría del pueblo de Dios siempre ha cometido las mismas fallas. Y eso es concentrarse en la bendición y mirar y buscar la bendición en vez de fijar su mirada en Dios y buscar exclusivamente a Dios. Si hallamos al Señor, Él nos va a dar lo que necesitamos. Si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, Él va a añadir lo que fuere necesario. Si buscamos la provisión y la bendición, es posible que lo vamos a hallar por un tiempo, pero también es muy probable que vamos a quedar descalificados del verdadero reino. Entonces este carnero que tenía sus 2 cuernos, el uno vino primero y el otro vino después, primero Darío, después Ciro, estaban ahí y tuvieron el mismo problema que tiene el pueblo de Dios hoy en día y que ha tenido siempre el pueblo de Dios. Y es que en la prosperidad
la corrupción nos alcanza con mucha mayor velocidad que ante la adversidad. Muchas personas que han podido buscar al Señor en medio de sus problemas y tan pronto el Señor los saca de sus problemas, dan la espalda al Señor y se vuelven hasta peores que antes. ¿Qué pasó? Hubo que mandar el tercer reino. Y en la visión Daniel lo ve así: vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su mano, y se hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Se sopló. Pasó lo mismo con Darío y con Ciro, que no podían transferir las lecciones que habían aprendido de Dios a sus hijos y a sus sucesores. Y aún el hecho de que habían elevado la ley no les sirvió. Y estando yo considerando, he aquí un macho cabrío venía de la parte del poniente, del occidente, sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Esto es una foto que comienza siendo la foto de Alejandro Magno, pero en medio de la cosa hay una transferencia, y lo que comenzó como una foto en unos imperios naturales, 2 o 3 versículos aquí abajo, comienza a volverse un cuadro espiritual. Y por eso requiere mucha sabiduría para poderla captar. Y vino hasta el carnero que tiene los 2 cuernos, al cual había yo visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Y aquí hay algo muy interesante, y es una verdad destacada en otras escrituras. Resumiendo, dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Los que creen que pueden corregir problemas de injusticia con la ira del hombre, están equivocados. No se puede corregir problemas de injusticia con más injusticia. Y la ira del hombre siempre produce injusticia. Alejandro Magno fue una reacción en contra de la injusticia, la arrogancia de estos reyes del oriente. Y él vino del occidente con toda su ira y los quebró. Pero mire qué pasa. Y lo vi que llegaba junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió y quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo holló, ni hubo quien librara al carnero de su mano. Y se engrandeció en gran manera el macho cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 maravillosos, hacia los 4 vientos del cielo. Sus 4 generales, y cada uno se sintió más digno aún que Alejandro Magno. Y se cumple la visión del tigre, que tenía 4 cabezas y 4 alas. Y en vez de unir, comienza la cosa a esparramar. Comienzan a buscar la voluntad del pueblo. Comienzan a endiosar no solamente el rey, sino toda la raza de ellos. Y mire lo que pasa. Y del primero de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente, y hacía la tierra deseable. Este cuerno pequeño se convierte en el imperio romano, pero comienza cuando uno de los generales de Alejandro Magno se mete a Jerusalén. Y la obra que habían hecho allá, la reconstrucción del templo, la orden que habían dado los otros reyes de sacar los vasos de Dios y regresarlos allá, de pagar la construcción de la tesorería real y todo eso. Toda la historia de Nehemías, Esdras, etc. Todo lo que tuvo que ver con la reina Esther, y lo más probable es que Darío era su hijo, y no sabemos si Ciro tuvo que ver en eso tampoco. Pero esta situación de Alejandro Magno echó abajo eso. Comenzó a endiosar el hombre y se apuntó directamente a la representación del Dios del cielo en la tierra. Y fueron allá a apagar el fuego, a parar los sacrificios, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las holló. Aquí es donde la cosa se vuelve complicada, porque nosotros sabemos que también Lucifer hizo lo mismo y tumbó estrellas, tumbó la tercera parte de los huestes celestiales. Pero nosotros también sabemos que nosotros también fuimos creados para representar a Dios como Él es. En este sentido, la raza humana, en vez de ser unos ángeles, entre comillas, para representar a Dios, porque un ángel es un representante, nosotros nos convertimos también en unos ángeles caídos, frustrados. Nosotros no caímos desde el cielo, como Lucifer y los querubines y serafines, etc. Adán nunca estuvo en el cielo, pero el cielo sí estuvo con Adán, y Adán lo perdió. Fue echado del paraíso de Dios. Adán es de la tierra, y nosotros también, del polvo de la tierra. Pero Dios quiere sembrar algo bueno en nosotros. Y eso lo tenían allá en Jerusalén, y la cosa estaba bien.
excepto que ellos cometieron allá un error fatal y la verdadera gloria de Dios nunca volvió a ese sitio. Hemos tratado ese tema en otro mensaje. Todo iba lo más de bien, excepto que ellos se metieron otra vez en un pacto esclavizante de ley. Hicieron un pacto entre todos, que ellos iban a cumplir la ley de Dios. Y lo que pasa es que el hombre natural no puede cumplir la ley de Dios. Y cuando el hombre se mete en eso, las consecuencias de la ley vienen encima. Y la consecuencia de la ley dice que el que falla en un solo punto es culpable de todo. Y el problema con fallar ante la ley es que el que cumple la ley recibe la bendición, pero el que incumple la ley recibe la maldición. Y el hombre nunca pudo salir de la maldición. Y la maldición le llegó allá otra vez a Jerusalén, por culpa de los moradores de Jerusalén, pero también por culpa de Alejandro Magno y compañía, que querían endiosar a la raza humana en vez de a Dios. Los unos por prometer cumplir algo que no pueden cumplir, y los otros por querer abolir a todo eso y decir que Dios, que nosotros somos Dios. Ellos decían, nosotros somos Dios, o vamos a crear a Dios en imagen de nosotros, y arreglamos el problema de todas estas exigencias tan terribles. Si los judíos no pueden cumplir, entonces nosotros vamos a ser unos dioses que son como nosotros, y se enojan, y cometen adulterio, y hacen de todo, y así no vamos a tener más problemas. Y así vamos a recobrar nuestro acceso a los ámbitos celestiales. Los ámbitos celestiales están hasta contaminados. Por eso dice el Apocalipsis que hay necesidad de unos cielos nuevos y tierra nueva. Y hay cantidad de fuerzas espirituales y muchos no son limpios. Y hay personas que creen en el milagro y en lo milagroso y no les importa la fuente. Y resultan engañados. Porque cuando la persona no quiere recibir la verdad, dice la Escritura que entonces ahí es cuando el gran engaño se apodera de ellos. Y es preferible para Dios que la persona sea engañado y que no se mete en una rebelión de frente, porque hay una diferencia entre esas dos cosas también. Entonces la persona que no quiere saber nada de la verdad, Dios permite que sean engañados, porque es preferible que la persona sea engañada y no que entre en una rebeldía con sus ojos abiertos en contra de Dios. Y también hay los que están rebelados sabiendo quién es Dios y todo. Por eso es que el diablo no puede ser restaurado, porque no hay nada más para comunicarle, no hay forma de evangelizarlo con más buenas noticias, porque todo lo sabe, todo lo tuvo, todo lo experimentó, y conociendo todo, no solamente dio la espalda, sino trató de elevarse por encima de Dios, y desde ahí se vino para abajo. Pero el diablo no es el principal problema de nosotros. El principal problema de nosotros somos nosotros mismos, porque tenemos la capacidad de decidir entre nuestra propia autoridad, que nos va a conducir a un engaño, o peor, bajo el diablo, o podemos decidir poner nuestra vida bajo la autoridad de Dios, para que Dios efectúe una limpieza en nosotros. Y solamente a medida que tengamos limpio el corazón, podemos entender por qué estamos aquí, qué es lo que ha pasado y para dónde vamos como personas y como raza humana. Hasta contra el príncipe del ejército se engrandeció esta rebelión aquí de seres humanos, con un gobierno que ellos pensaron que era lo último en gobiernos. Los griegos estaban convencidos que ellos habían afinado lo que comenzó en Babilonia, lo que pasó por los medios de los persas con poner la ley en alto puesto, y ahora ellos ya comenzaban con su filosofía basada en el hombre. Entonces tenemos Aristóteles, tenemos los pensadores de los griegos, tenemos los debates, tenemos la puesta en práctica de la capacidad intelectual del hombre. No solo en poder del rey, sino ya en poder de muchas personas. Y ya para Dios, este reino es simbolizado por vientre de bronce. Bronce es símbolo de juicio, y el juicio del hombre no obra justicia. Y por eso todos esos mitos griegos terminan de una manera trágica. No terminan bien, terminan como las películas mexicanas. Matan a todo el mundo. Hasta contra el príncipe del ejército se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado a tierra. Y ellos se fueron a Jerusalén y hicieron eso. Lo hicieron literalmente. Pero el símbolo es que el hombre natural, en su camino hacia la corrupción, en su locura, por el camino de ser bestia en vez de hombre. Porque para ser un verdadero hombre, el hombre es creado en imagen y semejanza de Dios. El primer hombre, dice la Escritura, fue un varón, un hombre nacido libre. Y cuando la mujer que salió del corazón del hombre fue formado por Dios y presentado al hombre,
Dios dijo que su nombre era varona, porque había salido del varón. Si un varón es un hombre nacido libre, una varona es una mujer nacida libre. Y parece que solamente duraron 12 años en perder por completo su libertad, a entrar en la esclavitud de su propia voluntad, a decidir ser los jueces, ellos mismos, del bien y del mal. Y el libro de Daniel es el camino de regresar a donde Dios es el juez. Es el camino de regresar a la verdadera libertad. Libertad para hacer la voluntad de Dios. Porque el hombre esclavo no puede hacer la voluntad de Dios. Y el ejército fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio. Todo el pueblo de Dios fue entregado al humanismo y a los gobiernos del hombre, y ni siquiera hubo más profetas por más de 400 años, hasta la venida de Juan el Bautista. Bueno, técnicamente sería hasta el papá de Juan el Bautista, porque profetizó. Las consecuencias de los errores de la raza humana han sido largos y tristes, pero en medio de todo, Dios no nos ha abandonado. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo en la cual Dios está a punto de meter la mano directamente. Y el ejército fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio. Otras traducciones dicen la abominación. Prevaricación es una ofensa contaminosa, premeditado y planeado. Y resulta que cuando el hombre hace eso, en lo que debe ser la casa de Dios, Dios respete su voluntad y se va. Y lo que era la representación de Dios, porque nosotros somos creados para representar a Dios. Cuando el hombre está bien con Dios, lo representa bien. Dios quería tener un pueblo allá en Jerusalén representándolo a Él. Así llegó a ser en tiempos del rey David y en parte del reino de Salomón. Venían de todas partes y no pueden creer la sabiduría y la belleza y la limpieza. En tiempos de Salomón hasta los utensilios comunes del palacio eran de oro. Dice que la plata era poca cosa. Nunca en el mundo antiguo hubo algo donde demostraban limpieza así. Y aún eso era solo una sombra de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero todo se vino abajo. La iglesia debía de haber sido una muestra ante el mundo entero de la vida incorruptible de Dios. Y tristemente solo un puñado de individuos a través de la historia han logrado eso. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Decir que son santos y poner a todos a adorar a ellos en vez de a Dios. El sacrificio continuo, ¿qué es? En otra parte se llama el sacrificio de la alabanza. Y muchas personas creen erróneamente que es algo que se hace en una reunión con instrumentos y con buenas voces. Entonces van y contratan buenos músicos y vienen y hacen la cosa. Lo que podemos hacer con buenos músicos y buenas voces tiene que ser la consecuencia de una vida limpia, 24 horas diarios, 7 días a la semana. Si llegamos aquí con nuestras manos limpios, con nuestros corazones limpios, con nuestra cabeza limpios, aun si nuestra voz no está muy bien afinado, el Señor se va a poner contento. Y yo pienso que a medida que se va restaurando la verdadera limpieza entre el pueblo de Dios, vamos a ver unos músicos y una música increíble, de esos coros semejantes a los ángeles, de esos coros celestiales, porque la voluntad de Dios es volver a poner eso aquí en la tierra. Él lo hizo antes de la primera venida de su Hijo. ¿No era que lo va a hacer antes de la segunda venida? El sacrificio continuo es que nosotros ponemos nuestra propia vida. ¿Cómo eran esos sacrificios? Uno era para el pecado, pero no era para el pecado, era el pecado. Había que sacrificar el pecado y permitir que Dios matara el pecado, que degollara el pecado, que sacara la sangre y la vida del pecado. Y la persona tenía que identificar con eso, para que Dios hiciera lo mismo en su vida. Y luego venía el segundo sacrificio del macho cabrío, que era la culpa. Porque después de matar el pecado en nuestra vida, Dios quería matar la culpa, para que el enemigo no nos podía volver a refregar. Desangrarlo, quitarle la vida sobre el altar de Dios. Los cuernos del altar simbolizan el poder de Dios para matar el pecado y para matar la culpa. Y después venía el pacífico, que es símbolo de nosotros ya limpios, sin pecado y sin culpa, delante de Dios, de nuestra libre voluntad, ofrecer nuestra vida a Dios. Y ese es el sacrificio continuo. Y no podía ni siquiera apagar la candela. Era el fuego de Dios y tenía que permanecer encendido a toda hora, en el altar y en la lámpara y en el altar de incienso adentro. Y las veces que ellos se descuidaban y se apagaba la candela, Dios tenía que soberanamente volverla a encender. O si no, resultaban con fuego falso, que no era el verdadero fuego. Y en todas partes hoy en día es más abundante el fuego falso,
los milagros falsos, los milagros hechos por otros espíritus que no son el Espíritu de Dios, lo sobrenatural que no es limpio y conmueve multitudes, pero no es limpio, que sirve para sacar grandes ofrendas y endiosar al hombre de nuevo. Y estos hombres dicen que Helena era modelo para la iglesia, cuando Helena era una adúltera que causó terribles problemas y muertes en el imperio de los griegos. Era una mujer muy bella, pero muy traicionera. Y tenemos lo mismo hoy en día, donde las cosas se ven muy bellas, congregaciones inmensas, mucho movimiento, pero es muy traicionero. Quitaron el sacrificio continuo que tuvo Nehemías, que tuvo Esdras, de no vivir sus propias vidas, sino de vivir la vida del Señor. Sodoma se hubiera podido salvarse en ese instante con solo 10 hombres justos. Jerusalén anteriormente se hubiera podido salvarse con un solo hombre justo, y no lo hubo. Si el Señor tiene un pueblo, aún pequeño, que es luz y que es sal, Él lo puede multiplicar y hay esperanza. Por eso el Señor habla en otra parte de 2 arrebatamientos. Primero, los impíos son sacados de entre los justos, y el Señor tiene una representación pura. Pero después, la verdadera iglesia es recogida al Señor en su venida, cuando se vienen abajo los sistemas de este mundo del todo. En la foto anterior dice que estos sistemas van a correr su curso hasta que se siente el juez en justicia. Y estamos llegando a ese momento. Romanos 5:10 dice que nosotros somos justificados por la muerte del Señor, pero que seremos salvos por su vida. La muerte del Señor nos puede justificar, pero si queremos ser restaurados se requiere de la vida del Señor. Y la restauración no es en imagen de Adán, sino la restauración es en imagen de Jesús. Entonces, Dios va con nosotros para algo mejor, mucho mejor de lo que perdió Adán y Eva. La rebeldía de Adán frustró por un rato la cosa, causó todo este escenario, pero Dios lo va a usar para sacar algo mejor. Y eso es lo que es muy difícil de creer para los que no ven por los ojos de Dios. 2300 tardes y mañanas. Yo estuve contemplando esto, secuestrado en la selva, leyendo este libro, en una traducción de la Biblia que no es muy buena. Pero de todas formas Dios lo usó y me lo abrió. Hay Biblias que no son muy buenas, pero eso no limita a Dios. Porque Dios está por encima de todo. Y aun con la mejor Biblia habido por haber, si no hay el Espíritu de Dios para abrirnos estas verdades, no podemos hacer nada. Nos va a quedar cerrado. Alejandro el Grande desacró a Jerusalén en el año 333 a.C. La ciudad de Jerusalén volvió a las manos del judío natural y bajo soberanía del judío natural en 1967. Exactamente 2300 años después de que perdieron la soberanía. Y hay otras 2 profecías que confirman la misma fecha. Uno es el año sabático de juicio, profetizado en Deuteronomio, que quiere decir 7 años de juicio, un día por un año. Y da 2500 y pico de años, y si uno lo comienza desde el cautiverio de Babilonia, termina en 1967. Con la guerra de los 6 días. La tercera línea que nos da esa fecha es la línea de las profecías al final del libro, que vamos a ver en detalle después, de los 1290 días y los 1335 días profetizados en Daniel capítulo 12. Por ahora solamente a decirles, si la era actual comienza cuando el Señor Jesús es de 12 años de edad, cuando termina la etapa de la ley en la vida de Él y entra en lo que sería la etapa de la gracia por 18 años hasta que inicia su verdadero ministerio a los 30. Si cogemos esa fecha como el final de la era de la ley, que duró desde 1488 a.C. con el Éxodo y recibido de la ley en Sinaí, a los 1500 años exactos se presenta Jesús en el templo y comienza la era actual. Si vamos 666 años a la era actual, llegamos al Papa Aragón en el año 678, que es el primer papa de declararse infalible. Y ahí tenemos el cumplimiento espiritual de lo que hizo Alejandro Magno en lo natural. Y en Daniel 12 dice que hay que contar a partir de ahí 1290 días. Todo este libro está basado en el precepto de que un día profético es un año ante Dios. Y eso lo hemos estudiado y comprobado en otros mensajes para los que pueden tener duda. Y si contamos los 1290 años desde el Papa Aragón, llegamos otra vez a 1967, a la guerra de los 6 días. Y acaeció que estando yo, Daniel, considerando la visión, verso 15 de Daniel 8,
y buscando su entendimiento, he aquí, como una semejanza de hombre, se puso delante de mí. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí, y que gritó y dijo, Gabriel, enseña la visión a este. Comenzó con una visión, pero ahora es de día, y la cosa está aclarando para Daniel, y Dios quiere que estas cosas se aclaran para un pueblo de Daniel que somos nosotros. Daniel simboliza a Cristo, y Cristo es un pueblo de muchos miembros a la cual el Señor Jesús es la cabeza. Y nosotros podemos ser miembros en particular si permitimos que el Señor nos limpie. ¿Qué pasó en la guerra de los 6 días? Comenzó una nueva palabra a fluir, ya limpio. Comenzó un entendimiento que se había perdido de qué es la justificación. Nosotros en nuestro estado natural, en el hombre viejo, no podemos ser justificados, ni justos, ni nada de eso delante del Señor. La única manera de ser justificados, y la hermana Gladys tocó eso en un mensaje de ella hace unos días, de todo lo que es ser justificado. Pero la única manera de ser justificado es que lo viejo de nosotros tiene que morir. Es la única manera de borrar la cosa. No es posible continuar poniendo cargos en contra de un muerto. Y si nosotros somos muertos con Cristo, todos los cargos en contra de nosotros quedan borrados. Y se abre la puerta para una nueva vida en Él. Y el Señor comenzó a restaurar una palabra. No la palabra de Pascua, que está ahí en el Antiguo Testamento, ni la palabra de Pentecostés, que está en el Nuevo Testamento, sino la palabra de tabernáculos, que es predicado de esta misma Biblia. Pero ya el cuadro comienza a unirse. Y ustedes están aquí en su mayoría porque tienen hambre y sed de esta palabra. Porque después de la justificación, viene la santificación, que es ser separados para el uso exclusivo del Señor. Después de la muerte del pecado, después de la muerte de la culpa, tenemos la decisión. Vamos a hacer el sacrificio de la paz. Vamos a ofrecernos otra vez al Señor para el servicio exclusivo de Él. Como el esclavo que cuando fue soltado, después de 6 años de servicio, en el 7º año, tenía la oportunidad de no irse, de decir, amo a mi Señor, quiero quedarme aquí. Y lo llevaban al umbral de la puerta y contra el poste de la puerta perforaban la oreja, en símbolo de que él iba a oír solamente a su amo y su Señor, iba a quedar para siempre en esa casa. Es la opción que el Señor no está haciendo. Tabernáculos no es a la fuerza, no es por terrorismo. Dios está buscando amigos que lo aman libremente. Si queremos aprovechar de la libertad que nos brinda para vivir nuestra propia vida, lo podemos hacer. Si queremos nuestra herencia a este lado del Jordán, en las cosas de este mundo, el Señor no nos va a negar eso, como los 2,5 tribus que escogieron eso. Pero si nosotros queremos nuestra herencia, donde no entren los ladrones, y donde no hay polilla, y donde no hay corrupción, si lo queremos hallar en la vida del Señor, como Daniel, que manejó todos los recursos de Babilonia y después del siguiente imperio, y nada de eso figura en la palabra de Dios. Figura que Dios decidió que Daniel era digno de recibir la verdadera revelación, y al final del libro dice, Daniel sella esto hasta el tiempo, y hasta el tiempo que en el día postrero vas a parar a tomar su verdadera herencia con nosotros, porque nosotros, sin ellos, no podemos recibir la cosa, dice la Escritura. Es el plan que el Señor tiene. ¿Qué pasa? Ya estamos contando los días, estamos contando los años que nos quedan. Si esto entró en justificación en 1967, el Señor dice que los que esperan hasta los 1335 días son benditos o bienaventurados. El hombre carnal, el hombre natural, el hombre como nosotros, nunca jamás ha tenido la bendición de Dios en pleno después del fracaso de Adán y Eva. Y Dios está prometiendo que la raza humana va a llegar otra vez a la bendición. Yo no estoy tratando de decir cuándo va a venir el Señor, yo no sé cuándo viene la gran tribulación, yo no sé cuándo vienen no sé qué cosas que muchas personas quieren saber. Lo único que estoy diciendo es que el Señor tiene una bendición, una verdadera bendición, para los que han escogido vivir la vida de Él y no la vida de ellos mismos. Un reino diferente. Esa bendición ha sido hallado por individuos a través no solo de la era de la gracia, sino también a través de la era de la ley. Y aquí está Daniel, en medio de una situación pagana, después de que lo secuestraron, después de que destruyeron su ciudad, después de todo, y Dios lo puso en bendición como individuo, manejando lo máximo que era posible un ser humano manejar en esos tiempos. Pero no era la verdadera cosa.
hay algo más importante que viene. Y ahora Dios está prometiendo una bendición para todo un pueblo, con Cristo a la cabeza. Yo no sé cuándo va a venir el Señor. En uno de los evangelios Él llega en la mitad de la fiesta, no llega al comienzo de la fiesta. Yo no sé. Él puede llegar cuando Él quiera. ¿Va a venir en su pueblo? Sí. Y yo también creo firmemente que va a venir en persona. Y lo más interesante es que el mismo Señor Jesús dijo que Él no sabía, que solamente el Padre sabía. Pero hay índices que cuando hay el fruto que Él busca en la tierra, Él viene. Eso es lo que dice el Cantar de los Cantares. Cuando el pueblo limpio está dando el fruto que Él anhela, dice que Él va a venir. Esta visión pasó. El Señor mismo comenzó a hablar y a dar la orden. Gabriel, vaya allá, muestra esto a Daniel. ¿Cuándo se ha escuchado algo así? Hay muchas personas que dicen que vieron ángeles, que vieron no sé qué, pero de que se abren los cielos y el mismo Señor da la orden y se cumpla. Y note esto, Gabriel cuando llega parece un hombre. Y la Escritura dice que nosotros tenemos contraparte espiritual. En este momento hay una separación entre nosotros y Dios que no podemos ver fácil. Es como el velo en el templo. Pero el Señor está por quitar eso. Y cuando se quita eso, lo que no está limpio, lo que no está puro, lo que tiene algo de corrupción, no va a perdurar ante la presencia de Dios. Los que dicen ser los representantes de Dios, los que dicen tener el Espíritu de Dios y que están metidos en mezcolanzas, van a ser eliminados de entre el pueblo de Dios cuando Dios corre esa vela, ese velo. Y está por suceder. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Note esto. Cuando pasan estas cosas en la Biblia, caen sobre su rostro. Y uno va a sitios hoy en día donde todos caen de para atrás. Todos caen como Judas cuando llegó con el motín ahí a echar mano al Señor. ¿A quién vienen buscando? No, a Jesús Nazareno. Yo soy. Todos caerían de para atrás. Pero esta es otra cosa. Ante una representación de la presencia de Dios y la gloria de Dios y un enviado especial de Dios, Daniel cae de rostro, cae de rodillas, cae prostrado. Y es lo mismo en todos los encuentros verdaderos con Dios, de verdaderos hombres de Dios. Entiende, hijo de hombre, porque al tiempo señalado se cumplirá la visión. Cuando el Señor da la orden para que se entienda algo, es porque da el poder para poderlo entender. Y esta visión no era para los tiempos de Daniel, esta visión era para 2300 años al futuro, y aún un poquito más, porque todavía faltaba para lo de Alejandro el Grande. Era para 2500 años, y era para los tiempos de nosotros. Y estando él hablando conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me tornó en mi estado. Y necesitamos ese toque del Señor para salir del sueño que tenemos. Sin ese toque del Señor, no podemos vencer nunca la corrupción. Sin un encuentro con la presencia del Señor, nunca vamos a poder salir de la corrupción. Es la presencia del Señor que nos puede limpiar. Es el toque de la mano de Él que nos puede sanar. Si Él es el sumo sacerdote, si Él no aplica la sangre, no hay justificación. Solo Él puede borrar el pasado nuestro y echarlo al olvido, matar el pecado, quemar el pecado, matar la culpa, quemar la culpa, coger las cenizas, los residuos de eso y echarlos a un sitio donde quedan totalmente olvidados para siempre. Eso es la justificación. Y luego comienza la restauración. Pero eso depende también de nosotros, de nuestra decisión. Depende de restaurar el sacrificio diario, que es la verdadera alabanza. La alabanza de una vida limpia delante del Señor. La alabanza de un corazón disponible para lo que quiera Dios. La alabanza de entregar nuestra vida en manos del Señor como un sacrificio diario y continuo. El Señor Jesús fue el sacrificio de la mañana, pero hubo también un sacrificio por la tarde que puede representar a nosotros. Porque Él es la cabeza y nosotros debemos de ser miembros del cuerpo. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo señalado se cumplirá. Muchos detalles que no hemos podido atar aquí. Está esto de los 4 vientos, y todo sale a los 4 vientos, y los 4 cuernos salen a los 4 vientos, pero también Dios sale a los 4 vientos. Y es una guerra de Dios en contra de la bestialidad y carnalidad del hombre. La foto está en Apocalipsis 6. Y es demostrado como 4 caballos. El orden es diferente en Zacarías. Pero ya después de lo del Señor Jesús, Él quiere entrarnos de una a la santidad. Eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Y no es una santidad nuestra, es una santidad de Él, pero representado en nosotros. Y quiere aplicar la sangre, que es el caballo rojo, la espada, y cortar todo lo que no sirve en nosotros. Y luego viene el caballo negro de los caminos de Dios, que se ven negros a nosotros porque Dios comienza a decirnos cosas que no queremos escuchar. Él comienza a acabar con cosas
que nosotros no queremos dejar. Los caminos de Dios se ven negros, 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 pero es el camino a la bendición, de ser fiel en lo poco. Y en lo último dice, no hacer daño al vino y al aceite, que es la fiesta de los tabernáculos, de morar con el Señor. El último caballo se cambia de color. Es una muerte horrible en Zacarías, que atrapa a todos. Pero ahora, después de la redención de Cristo, la muerte ya no tiene fuerza para los que están en Él. Y la muerte se convierte en resurrección. No la resurrección del hombre natural, la resurrección para que cuando vemos a Cristo vamos a ser como Él, dice la Escritura. La resurrección que nos va a poner en la nueva creación, no otra vez en la vieja creación. Eso es la restauración que el Señor está buscando. Al final de la ira, estamos llegando al final de la ira. Muchas personas dicen que bueno, que va a venir una gran tribulación de 3 años y medio o de 7 años o qué sé yo. Puede pasar, yo no sé. Lo único que sé es que llevamos mucho tiempo y el Señor ha tenido una ira muy grande en contra de este hombre carnal que sigue haciendo tanta bestialidad. Y la voluntad de Dios, la ira de Dios sí obra la justicia de Dios, en cambio la ira de nosotros no. Porque el Señor sí pelea la guerra en justicia y nosotros no. Eso es otro mensaje. Solamente a decir que la guerra entre Saúl y David fue larga y tendida. Aún después de que David recibió el reino, fue largo y tendido por otros 7 años. El hombre natural no se desiste fácil. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a luchar a la manera de Él. A que Él entre a obrar a través de nosotros. Y una de las armas más poderosas es la verdad. Y la verdad es una persona. Es Él mismo. Y Él quiere entrar a obrar. Él no quiere hacer las cosas más a control remoto, que Él nos da unos dones y nosotros decidimos cómo hacerlas, cómo usar los dones. Eso es lo que se ha hecho. Y se presta para mucho problema. Él quiere entrar a obrar de verdad en nosotros. En lo de Gedeón, se invierten las palabras en el hebreo. Y en vez de decir que el Espíritu de Dios revistió a Gedeón, no dice eso. Eso es la fiesta en que estamos ahora. Muchas personas revestidos en dones de Dios, andando por ahí, pero en realidad somos nosotros con los dones de Dios. No, dice la palabra que el Espíritu de Dios salió vestido de Gedeón, que por dentro era todo puro y limpio Dios, y solamente por fuera parecía a Gedeón. Y eso fue lo que pasó. Daniel es lo mismo. El rey veía a Daniel y veía a Dios. Ahí estaba Daniel, por dentro era Dios. Y Daniel tiene abierto el cielo. Y hay problemas y obstáculos y es necesario para Daniel orar y interceder por su pueblo. Pero Daniel resultó con una línea directo en una época que supuestamente no era el momento para eso. Muchas personas están diciendo que tenemos que esperar hasta quién sabe cuándo. Es verdad que muchas buenas cosas vienen en el futuro para el pueblo de Dios. Pero si queremos una línea directa con el Señor lo puede hacer con nosotros ahora. Si estamos dispuestos a recibir sus tratos y que Él nos mantenga limpio el corazón. Se requiere de nosotros y se requiere de Él. Aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persa. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos sucedieron de la misma nación, mas no en la fortaleza de él. Eso ya lo explicamos, pero lo leo para que saben que aquí está interpretado claramente y que no estoy inventando lo que acabo de decir. Y al cabo del imperio de estos, cuando los prevaricadores están en su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Cuándo cree usted que vamos a estar con los prevaricadores en su colmo? Viendo las noticias y viendo las abominaciones que suceden a nivel mundial es una cosa, pero escuchar de las abominaciones que suceden entre lo que supuestamente es la iglesia de Dios es otra cosa. Y cada que pienso que es el colmo, siguen aumentando más la cosa. Si no estamos en el colmo, estamos muy cerca al colmo. Al cabo del imperio de estos, la mano dura de ellos, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Parece que sí va a haber una representación personal de esto y todo sí se va a dar en una manifestación final con alguien que va a estar. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que nosotros estemos en este santuario que será justificado. El verdadero templo, el verdadero santuario somos nosotros. Hemos hablado de muchas cosas, de lo que es la nueva luna, de lo que es la fiesta de trompetas, de que son todas estas cosas. ¿Y qué quiere decir? Que hasta ahora hubo justificación por todo este tiempo para individuos.
Pero el Señor está haciendo una representación donde en colectivo Él va a quedar bien representado. Y eso es lo que Él está comenzando. Y lo lleva bien adelantado. Muchas personas han tenido que visión para ir a comunidad, y han armado unas comunidades y después las comunidades se estallan y muchos problemas. Pero hay una verdadera comunidad, y la verdadera comunidad no es ni siquiera global, mucho menos local. La verdadera comunidad de Dios va de todo el universo, porque los limpios de corazón que el Señor está preparando y uniendo este tiempo y entrando en este nuevo santuario, que es su propio cuerpo, que dice que está justificado, incluye aún a Daniel y los otros que fueron antes. Y la Escritura dice que nosotros sin ellos no podemos entrar en la plenitud de la restauración que Dios nos tiene. Y antes de que las cosas se ponen graves, en el Apocalipsis Dios manda señalar los suyos. Y el que tiene la marca de Dios no tiene nada que temer. Nosotros venimos de muchos años, de muchos siglos, de tener problemas con los hombres, muchos mártires, pero dice que no debemos de temer el que solamente puede matar el cuerpo, sino que debemos de temer el que puede matar el cuerpo y el alma en la segunda muerte. Si nosotros llevamos el sello de Dios en nuestra frente y nuestra mano, no tenemos que temer ninguna marca del enemigo y ningún juicio que puede venir y ningún problema que puede venir. Porque ser ausentes de este cuerpo es ser presente con el Señor. Y hemos recibido, los de Dios hemos recibido tribulaciones de parte de los hombres, de parte del gobierno, de parte de la religión organizada, por todo este tiempo. Y ahora estamos saliendo cuando Dios va a meter la mano y el juicio que viene es de Dios. Y si nosotros hemos abierto nuestro corazón para que el Señor entre y juzgue, no tenemos que temer cuando viene el juicio sobre la iglesia y después sobre el mundo entero. Vendrá un rey altivo y entendido en enigmas, y su fortaleza se fortalecerá, mas no con fuerza suya, con una fuerza maligna. Y destruirá maravillosamente, y prosperará y hará su voluntad, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. En este momento no va a valer decir yo soy de tal iglesia, o yo hice tal oración, o yo cumplí con los requisitos, y yo siempre voy a las reuniones, y yo siempre pago mi diezmo, o yo voy a la misa y yo siempre voy a confesión, o lo que fuera. Esta cosa va a destruir todo lo que se autodenomina como pueblo de Dios. Sí va a venir abajo, sí viene una cosa muy tremenda. La única solución es estar en la incorrupción en vez de en la corrupción. Porque los que están nombrando en nombre de Dios y los que tienen dones de Dios, pero siguen en corrupción, todo eso se va a acabar con esto que viene. Pero si la vida del Señor incorruptible domina nuestro ser, no importa qué nos hacen, va a pasar lo mismo que los 3 muchachos hebreos cuando lo echaron en la candela. Lo que es incorruptible simplemente no quema. No es posible quemarlo. Cuentan la historia de una bruja en el llano que rezaba a ciertos miembros de un grupo alzados en armas para que no le fuera a entrar balas, ni cuchillos, ni machete, ni nada de eso. Y dicen que últimamente cogieron un tipo de esos y que no lo pueden matar ni a bala, ni a machete, ni a nada. Entonces, y eso me lo comentaron en serio. Yo no sé si en realidad pasó, pero me lo dijeron en serio, que les tocó hacer una hoguera grande y meter el tipo y quemarlo para poderlo matar. Les cuento que los que van sellados por el Señor, ni siquiera la candela les va a entrar. No hay nada que nadie nos pueda hacer aquí en este mundo para hacernos un daño verdadero. Lo que se salva es la vida del Señor. Lo que no salva es la vida del Señor. La vida de nosotros tiene que ser desechado. Si la semilla no muere y cae a tierra, no puede crecer y ser multiplicado. Si nosotros no dejamos nuestra propia vida, no podemos entrar en lo que nos tiene el Señor. El Señor no nos está pidiendo suicidio, está pidiendo solamente que entramos en el mismo camino del Señor, que el Señor caminó hacia un madero donde lo iban a colgar y donde Él iba a morir gota a gota, pero es el camino a la resurrección. Y no es la resurrección de la vida de nosotros, es la resurrección de la vida de Él en nosotros. Donde salimos y viene a nosotros, pero por dentro es Él, por dentro es limpio, por dentro es incorrupción. En vez de esta fiesta de Pentecostés que por dentro es levadura metido en la masa y por fuera es revestido con dones y con cosas que Dios nos dio. Él solamente nos revista así para darnos tiempo para que Él pueda tratar la parte de adentro. Y si nosotros no nos dejamos tratar por dentro, termina el tiempo de la gracia y viene el momento del juicio y quedaremos entonces desnudos. Quedaremos como el rey de Babilonia cuando vino las palabras sobre la pared. Borracho, ebrio con los dones de Dios, tomando desde las mismas copas del templo del Señor. Y hasta llegó.
Y tenía esa fiesta a la perfección, 1000 príncipes, todos ahí compitiendo con el vino. Eso es lo que tenemos con los dones de Dios ahorita. El uno mueve la capa, los otros van de atrás, el otro dice que hace milagros en todos los servicios, y dele, y si va allá, y si paga los diezmos, garanticen que no sé cuánto dinero les va a llegar, y que nunca se va a enfermar, y dele, y están en una fiesta que nunca más se ha visto en la historia de la iglesia. Los 1000 príncipes están todos ahí con las copas sagradas de Dios, y están todos apuestando a ver quién da más. ¿Y quién hace más? Y contando sus hazañas. Y todo eso está llegando a su colmo. Y el Señor está a punto de entrar a remesar eso y ponerles el letrero contra la pared. A decir, esto se ha sido pesado. Y aunque hay muchos dones, ¿dónde está el fruto? No califica y es cortado. Y sucedió en una sola noche. Donde entraba el río a la ciudad, lo desviaron y por ahí entró el enemigo. Donde supuestamente entraba la palabra, la provisión de ellos, por ahí fue la cosa. Por ahí fue el daño. De la misma manera David tomó a Jerusalén muchos años antes. Mire cómo va a ser este rey que viene. Y con su entendimiento hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos. Hablan de paz y procesos de paz por todas partes, pero no es el príncipe de la paz. Y están engañando a muchos con paz. Y dicen en el tiempo final van a decir paz, paz, pero no hay paz. O como dicen allá en el monte, paz, 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 paz. Eso es lo único que hay, si dejan por fuera el príncipe de la paz. Y sin manos será quebrantado. La misma foto de la estatua y recibe el impacto en todos los pies que no caminen, en todas las democracias de ahora. Ahí es donde el Señor va a mandar el impacto. Y es sin manos. No tenemos que preocuparnos por eso, porque es algo que Él va a hacer. Muchas personas han tenido visiones proféticas acerca de cosas que van a pasar en Colombia. Y al comienzo esas visiones se veían fantásticos. Y yo los guardaba en unos cassettes y en unos folders y tengo un poco de eso. De personas que sé que sí son profetas de Dios. Y lo que pasó era increíble, que con el pasar del tiempo comenzaron a cumplirse. Pero no nos podemos dejar guiar por eso. Nosotros tenemos que solamente seguir adelante y si el Señor quiere confirmar, pues que puede confirmar. Y nos anima. En una de esas visiones me vieron a mí con un grupo de hermanos marchando en la selva con unas espadas que simbolizan el mensaje y la predica, tumbando todos los palos en nuestro camino. Y hasta árboles grandes con unas estocadas ahí tremendos de espada y los tumbábamos. Hasta que llegamos a un sitio donde los palos eran de acero y no entraba la espada por ningún lado. Y hay situaciones, y hay personas, y hay grupos donde no vale ninguna prédica de lo que nosotros sabemos. En ese momento nosotros en la visión nos arrodillamos y comenzábamos a pedirle al Señor. Y cuando de un momento a otro se levantó una gran bola de fuego y no volvieron a ver a nosotros. Solamente una llama de fuego que derritió todos esos palos de acero y los dejó en el suelo. Nosotros hemos hecho hasta donde podemos con los dones que Dios nos ha dado. Y a veces se hacen cosas buenas, pero hay limitaciones. Lo que necesitamos ahora desesperadamente en Colombia es que el Señor venga. Y que no seamos más nosotros revestidos con algo que Él nos dio, sino que sea Él de verdad en nosotros. Que haya una limpieza de verdad y total. Que no haya más residuos de corrupción en nosotros. Y cuando hay un pueblo así, la presencia de Dios va a ser tan fuerte, de tal magnitud, y la luz de Él tan intenso, que los palos de acero se van a quedar doblegados delante de Él. Y la visión de la tarde y la mañana, que está dicha, es verdadera. Desde 1967, 66, ha pasado algo distinto, y el Señor está preparando un pueblo especial. Sería muy triste después de toda esta revelación, quedar como alguien sin aceite en la lámpara en el momento crítico. Y la visión de la tarde y de la mañana, de los 2300 años, que está dicha es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, fui quebrantado, y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión, y no había quien la entendiera. Si eso pasó con Daniel hace tanto tiempo, ¿cómo haría con nosotros? ¿Vamos a quedar consintiendo nuestra propia vida? ¿O vamos a permitir que el Señor nos quebrante? Que el Señor nos entre en convalecencia si sea necesario, con tal de quitar esta enfermedad de nosotros. Esta enfermedad de la soberbia, del orgullo, de la corrupción del hombre natural. Estamos marcando el tiempo. No sé cuánto tiempo nos queda. Y la otra cosa es que dice la palabra que si el Señor no acortara los días, ninguna carne se salvará. ¿Vamos a dejar que el Señor corta el poder de la carne en nosotros? La corrupción tiene que ver con la carne. Cuando la carne se impone sobre todo lo demás. ¿O vamos a permitir que se impone el Espíritu de Dios?
a imponer la verdadera limpieza, que viene solamente con la presencia de Él. La abominación en el lugar santo, la prevaricación que está hablando Daniel aquí, no es solamente algo que pasó allá en un templo reconstruido, y no es solamente algo que ha pasado en iglesias, en conjuntos, en el mundo entero. Es algo que puede pasar en este templo que somos nosotros, si consentimos un espíritu que no es el Espíritu de Dios. Las dos cosas pueden quedar ahí por un tiempito, pero nadie puede servir a dos señores. Se va a definir o por el uno o por el otro. O vamos a terminar con la marca de la bestia, con los pensamientos de la bestia, con las hazañas de la bestia, que en realidad son bestialidades, o nos vamos a quedar con la mente de Cristo, y nuestras manos van a ser exclusivos para la obra de Cristo. La mano aparece y da el mensaje en la pared, y Dios nos puede usar para dar un mensaje, para que no solamente hagamos señales y prodigios como muchos han hecho, sino para que seamos para señales y prodigios, porque ha habido un cambio y una limpieza. Hasta ahí podemos llegar nosotros. Pero para tumbar esta cosa, para tumbar este monstruo, se requiere una piedra cortada sin manos, y es algo que Dios tiene que hacer, y es algo donde ningún hombre va a recibir la gloria. El único hombre que puede recibir esa gloria es el Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por aclararnos la visión y ayúdanos a entender que con esta aclaración viene la responsabilidad de caminar en su luz, hasta hallar su presencia, hasta hallar su limpieza, hasta salir de este ámbito tan terrible de la corrupción. Pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Un reino diferente.